Les voy a platicar el caso de Carmen. Carmen es una mujer de 28 años y tiene un diagnóstico reciente de lupus. Cuando se realiza el diagnóstico de Carmen, entre muchas otras preguntas, entre muchas otras dudas, Carmen nos pregunta: ¿y cómo me voy a cuidar para no embarazarme? ¿Podré tener hijos a futuro? Ya tengo 28 años, estoy estudiante y todavía me falta la maestría. ¿Cuándo es el mejor momento para embarazarme? ¿O suspendo todo, me embarazo, antes de que me complique de otra cosa? Vamos a tratar de hablar un poco en estos minutos sobre tratar de responder algunas de las dudas de Carmen y las dudas que muchos de nosotros y de ustedes han tenido a lo largo de este camino con alguna enfermedad reumatológica. El embarazo es un evento normal y esperado por la mayoría de las mujeres. La mayoría, no todo el mundo quiere tener algún bebé, pero en general así es. Es frecuente que lo veamos en mujeres con enfermedades reumáticas. Si recordamos, las enfermedades reumáticas afectan con mayor frecuencia a mujeres en etapas reproductivas de la vida. En realidad casi todas las enfermedades son más frecuentes en mujeres, a excepción de la espondilitis, pero si vemos el lupus, la artritis reumatoide, Sjögren, aunque no todas son en un grupo de edad de mujeres jóvenes, todas pueden presentar el inicio de síntomas en edades tempranas de vida. El embarazo puede tener cambios en la madre que repercuten en la enfermedad reumática, así como la enfermedad reumatológica o reumática puede repercutir en la salud de la mamá en el transcurso o en el tiempo que lleva la enfermedad, así como también puede causar efectos en el bebé. Por ejemplo, efectos de la madre, en el caso del lupus, artritis reumatoide, que son de los más frecuentes, solo se pudieran, de los que vamos a hablar un poquito más, pero vamos a tratar de tocar todas las efectos que ustedes puedan tener. En el caso del lupus, sabemos que si una mujer se embaraza y tiene lupus, pudiera llegar a tener reactivación de la enfermedad. Sabemos también que pudiera haber alteraciones renales, aunque la paciente no las haya tenido, y si las tenía previamente, puede haber aumento de esa enfermedad. Puede haber la presencia de una enfermedad o de un evento que se llama preeclampsia, que algunos de ustedes pueden haber escuchado hablar, que es que después de la semana 24 se eleve la presión arterial, se inflame la gente y sea una urgencia que tengamos que operar, a intervenir de emergencia y pues hacer una cesárea para interrumpir ese embarazo. Los eventos trombóticos también pueden presentarse con mayor frecuencia en las pacientes con lupus y pues algunas infecciones mayores, principalmente cuando estamos sometidos a tratamientos que nos bajan las defensas. El riesgo de complicaciones en una mujer con lupus es 2 a 4 veces mayor que en una mujer sana, esto con el embarazo. Ahora hablemos un poquito sobre qué efectos puede tener el embarazo en las pacientes con artritis reumatoide. Sabemos, y toda la vida se ha sabido, que muchas pacientes durante el embarazo disminuyen la actividad de la enfermedad de la artritis reumatoide. Hay pacientes que, bueno, cuando no había muchos medicamentos, sabían que en la época de embarazo iban a estar mejor. No pasa así con todas las pacientes. Alrededor del 60 al 80% de las pacientes pueden experimentar mejoría de los síntomas. Sin embargo, en el periodo posparto puede haber reactivación de estos síntomas. Posparto nos referimos a cuando el bebé ya nació, todo es felicidad, pero a veces a los 40 días, a los 2 meses, puede haber reactivación de los síntomas de enfermedad reumática. E incluso, muchos pacientes con artritis reumatoide comienzan justo después del embarazo. Nace el bebé y empiezan con dolores, que si es porque estoy cargando al niño, que porque no estaba acostumbrada, y muchas veces es el detonante para que empiece una enfermedad reumatológica, principalmente la artritis reumatoide o el lupus. Aun y cuando la mayoría de la gente con artritis reumatoide que se embaraza puede alcanzar remisión, es común que veamos que puede haber episodios durante el embarazo de una paciente con artritis reumatoide con inflamación articular. Bueno, y los efectos en el bebé. Por el simple hecho de tener una enfermedad reumatológica o autoinmune, puede haber efectos distintos en el bebé. Por ejemplo, puede haber retraso en el crecimiento. Esto es que el bebé no alcanza las curvas que hacen los ginecólogos y que el bebé siempre está un poquito más chiquito de lo que le corresponde para la edad gestacional. Hay aumento en el número de abortos, principalmente cuando el paciente tiene asociado una enfermedad que se llama síndrome antifosfolípido, que son ciertos anticuerpos que pueden causar coagulitos en algunas arterias pequeñas que impiden el paso de la circulación de la mamá hacia el bebé. En el caso del lupus también puede haber un poquito más de riesgo de aborto, puede haber parto pretérmino o antes del tiempo, o sea, no llegaron a los 9 meses, a veces a los 8, a veces a los 7. Bajo peso al nacer, muchos de los bebés de pacientes con problemas reumatológicos podrían tener bajo peso al nacer,
Hay un problema que se llama lupus neonatal, en el cual los anticuerpos de la mamá pueden pasar al bebé, es algo transitorio, pero pues bueno, el bebé tiene manifestaciones principalmente cutáneas que pueden ocasionar que nos alteremos y que tenemos que estar precavidos para esperarlo en algunos bebés. Alteraciones del corazón, bloqueos cardíacos y algunas alteraciones del corazoncito del bebé también pueden estar en relación a la enfermedad de base. Óbitos, los óbitos son cuando el bebé ya casi está listo para nacer, pero muere antes de nacer, cuando muere dentro del vientre de la mamá. El óbito también se presentan con un poquito más de frecuencia en estos pacientes. Es importante para que el embarazo llegue al mejor término tener una evaluación pregestacional o preconcepcional. La evaluación preconcepcional o la evaluación previa al embarazo se debería hacer en todas las mujeres con una enfermedad reumatológica desde el momento en que hacemos el diagnóstico. Yo tengo una chica de 14 años que le acabo de diagnosticar lupus. En ese momento yo tengo que avisarle a ella y a su mamá que a futuro va a poder casarse, va a poder tener hijos, va a poder tener una vida normal, pero que va a tener que llevar un seguimiento estricto, que hay algunos métodos anticonceptivos que a futuro no deberá de utilizar o no serían los más convenientes, que el hecho de que tenga una enfermedad reumática no implica que no se pueda embarazar. Nunca falta la anécdota aquella en la cual se le dice a la paciente: está tomando metotrexato, no se puede embarazar, y la paciente se embaraza. Es que usted dijo que no podía embarazarme. En realidad es: no se debe embarazar. El hecho de que tengan una enfermedad autoinmune como artritis, lupus, espondilitis, por lo general no afecta la fertilidad. La fertilidad no siempre será afectada, entonces no es una forma de protección. Entonces, desde que diagnosticamos a una mujer con una enfermedad reumatológica, debemos de empezar a darle evaluación preconcepcional. Suficiente tiempo antes del embarazo. Yo tengo una paciente desde los 20 años, no me interesa embarazarme, pero pues la sigo teniendo y ahora ya tiene 26, 25 y ya piensa casarse, piensa iniciar vida sexual o ya tiene planes de tener un bebé. Antes de tener el bebé, hay pacientes que se pierden y ya nada más no vienen, suspenden todo porque se quieren embarazar. Esto va de la mano con nosotros. Nosotros los vamos a acompañar durante todo este proceso. Idealmente, como les digo, desde el momento del diagnóstico. ¿Y qué hacemos en una consulta preconcepcional? Así le decimos, o los ginecólogos nos piden que le llamamos pregestacional. Gestacional es el tiempo del embarazo. Entonces, la consulta de antes del embarazo. Bueno, pues buscamos y evaluamos qué tan grave está la enfermedad. Ustedes saben que las enfermedades reumatológicas son un grupo muy variado de enfermedades, más de 200 diagnósticos que van desde malestares inespecíficos, dolores musculares y demás, hasta enfermedades que ponen en riesgo la vida. No todas las pacientes con una enfermedad reumatológica pues van a llevar el mismo seguimiento ni van a tener el mismo riesgo de complicaciones. Entonces, cada caso tiene que ser de forma individual. Evaluar la gravedad de la enfermedad, si es un paciente con lupus, con eventos trombóticos previos, con alguna enfermedad grave previa. ¿Qué perfil de anticuerpos tiene? Doctora, pues usted me ha dicho que los anticuerpos no significan no revelan la gravedad de la enfermedad. No, pero en el embarazo los anticuerpos nos pueden guiar para evaluar qué posibles complicaciones puede presentar el bebé, como en el caso de unos anticuerpos que se llaman anti-RO, que son los que pueden pasar la placenta y causar alguna alteración, muy rara vez, en la cuestión del corazón del bebé. Preguntamos los antecedentes de los embarazos previos, si ha tenido abortos, si ha tenido pérdidas fetales, si tuvo preeclampsia, presión alta, si nacieron a término. A lo mejor ustedes, acordándose algunas que ya pasaron por este periodo, dicen: ah, bueno, sí es cierto, mi bebé nació antes de tiempo, o mi bebé nació más chiquito, o yo suspendí todo. Y bueno, ahorita vamos a... Esto ha sido un camino para todos. Actualmente, ahorita vamos a ver las recomendaciones que hay. Vamos a ver también factores de riesgo que pueden asociarse a complicaciones, como los anticuerpos que les menciono. Elegir el mejor método de planificación familiar, aunque la paciente todavía no vaya a iniciar vida sexual. A veces la paciente me dice: bueno, ni novio tengo, y la veo a la siguiente cita y pues bueno, ya tiene novio y pues ya está pensando en iniciar o ya inició la vida sexual. Entonces, el método de planificación familiar se practica desde el principio. Hay algunos métodos, como los anticonceptivos orales, que se pueden utilizar en pacientes con artritis, con espondilitis. Por ejemplo, tratamos que algunos métodos, como los orales, que contienen estrógenos, no se utilicen como una primera elección en pacientes con lupus y mucho menos con pacientes con síndrome antifosfolípido. Aquí no es una receta general para todos, tiene que ser individualizado, pero en términos generales así es. Anticonceptivos orales en pacientes con lupus no son la primera elección y casi siempre los tenemos contraindicados. Y bueno, ver qué medicamentos está tomando y hablar: bueno, si estás tomando metotrexato, vamos a tomarlo tanto tiempo, alcanzas la remisión, y tanto tiempo antes, en este caso 3 a 6 meses antes del embarazo, lo podemos suspender para buscar el embarazo.
Hablar desde el principio de los medicamentos y por cuánto tiempo los vamos a tomar. Y bueno, aquí unos viejos conocidos para ustedes. Medicamentos permitidos durante el embarazo. Eso no significa que a todos los pacientes se los vamos a dar, solamente que hay bastantes estudios que pueden hablar de la seguridad de estos medicamentos durante el embarazo. El Plaquenil, la hidroxicloroquina, o bueno, que pertenece al grupo de los antimaláricos, es bastante seguro, hay muchísimos estudios con su uso, principalmente en pacientes con lupus. De hecho el lupus no se debe de suspender. En pacientes con artritis reumatoide nos ayuda si la paciente está activa durante el embarazo. El uso de prednisona, que en la mínima dosis que se necesite por el menor tiempo, pero se puede utilizar. La aspirina, habitualmente usamos aspirina Protec. El paracetamol, también en la mínima dosis necesaria. Algunos otros medicamentos un poquito más específicos, como la satioprina, la sulfirina, la ciclosporina, tacrolimus. Y algunas pacientes llegan a requerir otro tipo de medicinas que normalmente no toman durante el embarazo, como son las heparinas de bajo peso molecular. Son unas inyecciones con un medicamento que es un anticoagulante, que evita que las personas que tengan este riesgo de hacer coagulitos o trombos o que tengan síndrome antifosfolípido pues vayan a tener alguna complicación, tanto ellas o el bebé, por no utilizar el medicamento. Entonces este medicamento también se usa con relativa frecuencia en este grupo de pacientes. ¿Qué medicamentos debemos suspender durante el embarazo? O previo, esto es desde antes de que lo estoy buscando. Metotrexato desde 3 meses antes ya se debe suspender. Si todo está bien, incluso 6 a 3 meses antes es lo recomendable. La leflunomida, Araba, Almura, es un medicamento que puede estar circulando en el organismo por mucho tiempo, hasta 2 años, pero hay un medicamento que se llama colestiramina, que tú lo tomas y puede actuar como un lavado, así le decimos nosotros, para tratar de eliminar el medicamento y ya se puede dar el embarazo. El micofenolato, mofetil-micofenolato, 6 meses antes del embarazo. Habitualmente esta medicina se utiliza en pacientes con lupus, con cierto tipo de afección grave. Obviamente para cuando lo retiremos el paciente ya debe estar en remisión, y para cuando le damos permiso o autorización de un embarazo, pues también ya debe haber tenido mínimo 6 meses en remisión. Tocilizumab es un medicamento de los biológicos que se utiliza principalmente en artritis reumatoide, por lo menos 3 meses antes. No hay suficiente experiencia en el embarazo con este medicamento. Anakinra y belimumab son 2 biológicos también, que no tienen muchos datos y por lo menos le llaman 3 vidas medias antes, unos 3 meses antes del embarazo ya deben estar suspendidos. Hay algunos medicamentos que se utilizan en ciertas enfermedades como la espondilitis anquilosante, la artritis reumatoide, la artritis psoriásica, incluso en el lupus. Bueno, estos biológicos anti-TNF son solamente en estatus de lupus, que pueden seguir utilizándose hasta el momento del embarazo. Algunos de ellos son el infliximab, conocido como Remicade, que es un medicamento que se utiliza por la vena, el Embrelotanercept, este se sabe que es de los que menor paso tiene por la placenta, el Humira o adalimumab, y el Certolizumab, el Cimzia. Estos medicamentos pueden utilizarse hasta el momento del embarazo. Si la paciente, eso se evalúa de forma muy individualizada, tiene mucha actividad en la enfermedad y a pesar de los otros medicamentos requiere uso de biológico, se puede utilizar. Tratamos de elegir el que menos riesgo o el que menos paso tenga, hacia la placenta. Entonces, por lo general, si ya está planeando la paciente el embarazo y sé que pudiera requerirlo, pues tratamos de cambiar a los que tienen el menor paso a través de la placenta. Antiinflamatorios, altamente conocidos, todos los utilizamos, los podemos comprar sin receta, nos los da la vecina, la mamá, todo el mundo. Antiinflamatorios, en términos generales, no se deben de utilizar por ninguna razón en el tercer trimestre, ya que pueden ocasionar complicaciones en el bebé. A veces decimos, bueno, en el tercer trimestre ya el bebé ya está formado. Bueno, puede ocasionar un cierre prematuro de un conducto que el bebé tiene en el corazón. Hay que evaluar riesgos y beneficios. Hay algunos estudios que hablan de que es posible utilizarlos con muchas precauciones en el primer y segundo trimestre. ¿Por qué complicaciones? ¿Por qué precauciones? Pues claro que hay que tener las precauciones como con cualquier otro medicamento. Lo mínimo que se pueda, a la mínima dosis, pero sí pudieran llegar a utilizarse el menor tiempo posible, como les decía. Bueno, factores de riesgo para complicaciones en el embarazo. ¿Qué factores conocemos? Los que les mencionaba al principio. Enfermedad activa en los últimos 6 meses, principalmente con lupus. Artritis reumatoide, por lo general tratamos de que la paciente esté en remisión o por lo menos alcanzando la remisión de la artritis reumatoide. Sin embargo, ¿puede estar con una actividad baja de la enfermedad y embarazarse? Sí.
En espondilitis también, se sabe que el embarazo en espondilitis pues es controversial, la mitad de los pacientes mejoran, la otra mitad continúan igual sin exacerbaciones y algunos otros, bueno, de esa mitad pueden empeorar. Entonces, aparentemente en espondilitis no hay mucha influencia por el embarazo, aunque puede haber reactivación después de. Nefritis lúpica activa es un factor de riesgo importante para el embarazo. No debe de embarazarse una persona que tenga nefritis, es cuando el lupus afecta el riñón. Cuando está activo, cuando estamos con el tratamiento para controlar eso, no se debe dar el embarazo. Si hay enfermedad renal, o sea, si ya quedó mi riñón con cierto daño, no debo buscar el embarazo, principalmente si es un daño crónico, y hay números específicos que los reumatólogos y los nefrólogos seguimos para decirte hasta aquí sí se puede, de aquí para acá ya no podemos. La presencia de síndrome antifosfolípido, por supuesto que es un factor de riesgo tanto para el bebé, o sea, para tener una pérdida, un aborto, como para la mamá, que vaya a tener una trombosis. Se evalúa y se trata. Hipertensión arterial, si la mamá ya es hipertensa, de que yo tomo medicina, tengo que utilizar medicamentos que se pueda conseguir durante el embarazo. Y pues bueno, es un factor posible de riesgo. Si la paciente toma más de 20 miligramos de prednisona, de cortisona, pues bueno, realmente significa que está con una actividad alta de la enfermedad, tenemos que bajarla. Si está en 20, también eso me habla de que puede ser un factor de riesgo. Y si la paciente suspende la hidroxicloroquina, el plaquenil, eso habla de un factor importante de riesgo. Recientemente, en las evaluaciones que se han hecho, se ha identificado que la suspensión del plaquenil, principalmente en pacientes con lupus, puede hacer exacerbaciones de la enfermedad. Entonces, si el paciente ya lo estaba tomando, si la paciente lo estaba tomando, deberá continuar. Contraindicaciones, son poquitas, como decía la doctora Cassandra anteriormente, bueno, a mí ya no me tocó tanto, pero en realidad sí, pues los médicos se asustaban cuando el paciente tenía alguna enfermedad reumatológica. No, usted no se puede y no se debe embarazar. ¿Quiere seguir viva? No se embarace. En realidad ya no es así. Antes también se mandaban a abortar a los pacientes, tiene lupus, se embarazó, ni siquiera se evaluaban a conciencia para ver si en realidad pues, era posible no lograr el embarazo. A otras chicas antes de casarse se mandaban a hacer alguna, pues salpingo o algún método de planificación definitiva. En la actualidad no es así, pero hay ciertas características de las enfermedades que, bueno, sí son una contraindicación para el embarazo, como una hipertensión pulmonar grave, o sea, una hipertensión arterial, hipertensión de la arteria del pulmón, enfermedad pulmonar severa, que necesita oxígeno y demás, problemas del corazón, falla cardíaca, insuficiencia renal crónica, pues con esto pues, no se puede embarazar, no debería embarazarse. Un antecedente de una preeclampsia severa, grave, con convulsiones, con falla hepática y demás, un síndrome que le llaman HELP, no debería buscarse el embarazo. Un infarto cerebral, una trombosis, un evento vascular cerebral en los últimos 6 meses tampoco debe buscarse el embarazo. Y bueno, lo que les he estado repitiendo, enfermedad activa en los últimos 6 meses. La consulta pregestacional es de suma importancia para la correcta evaluación de las pacientes y para la identificación del momento ideal para buscar el embarazo. No las vamos a regañar, no les vamos a decir que no, más bien vamos a ir juntos buscando el momento más adecuado para el embarazo. La evaluación no nada más es con el reumatólogo, desde antes del embarazo ya debo ir por el ginecólogo, si tengo hipotiroidismo ya tengo que ser evaluada por el endocrinólogo, si tengo un problema de la sangre, si tengo plaquetas bajas y demás, pues tiene que estar allí al tanto el hematólogo. Todos los especialistas deben estar involucrados desde esta consulta. Ahora sí, consulta prenatal, si ven el logo de arriba, más o menos es así como que para ubicarnos que ya la mujer está embarazada y me pregunta, ¿la medicina le va a hacer daño a mi bebé? No, no todas van a hacer daño, por eso desde el principio ya decidimos cuáles sí podemos continuar. ¿Podrá tener un embarazo normal? En términos generales, estos embarazos se consideran de alto riesgo, todos. Sin embargo, dentro de los embarazos de alto riesgo, también ellos tienen, los obstetras, que ahorita vamos a hablar con el doctor Flavio, ellos tienen sus clasificaciones de qué tan alto es el riesgo. Hay pacientes con una enfermedad bien controlada, con mínimas manifestaciones, que en realidad pues, es un riesgo, dentro del alto riesgo, es un riesgo bastante bajo. La posibilidad de éxito va a aumentar cuando se realiza la evaluación preconcepcional, volvemos a lo mismo. El seguimiento es multidisciplinario y el uso racional de medicamentos solamente los necesarios, no suspender la hidroxicloroquina en el caso de lupus, viene muchas veces como que para que el concepto lo llevamos a la casa. La aspirina y la heparina de bajo peso molecular, cuando es necesario utilizarlos, pues hay que utilizarlos y con las debidas precauciones. ¿Qué hacemos en la consulta prenatal? Bueno, aquí realmente el reumatólogo estamos como que expectantes de lo que el obstetra, que ahorita el doctor Flavio nos va a decir todo lo que ellos hacen. Nosotros vamos a estar en comunicación constante para que él nos diga si hay alguna alteración en la cual nosotros tenemos que intervenir.
Vamos a evaluar nosotros la enfermedad de base, si se le durmió la artritis, si se activó el lupus, si se mantuvo igual la espondilitis, si lo toma la artritis psoriásica, etc. Modificación del tratamiento de acuerdo a cómo evaluamos nosotros al paciente, y nosotros le subimos y le bajamos un poquito la medicina. Comunicación constante con los otros especialistas, y ya es el momento de avisar al pediatra. No cuando la mamá ya está lista en la sala de parto, ahí no le avisamos al pediatra, desde que está embarazada. Si tiene algún anticuerpo como el RO que va a pasar al bebé, desde la semana 18-20 ya le estamos avisando. Si no, si todo está en orden, desde la semana 30 el pediatra ya debe estar enterado de que la señora tal, con lupus, con artritis, va a tener un bebé más o menos por estas fechas. Habitualmente el obstetra es el que se encarga de tener ya el equipo con el pediatra. No suspender el tratamiento si no está indicado suspenderlo. La actividad de la enfermedad en algunas puede incrementarse y esto lo tenemos que tener en cuenta. Y bueno, hay medicamentos compatibles tanto, bueno, esto ya es en la etapa postnatal, hay algunos medicamentos compatibles con la lactancia. Esto va a depender del tamaño de la molécula y de la dosis. En términos generales, muchos de los medicamentos, si los pudimos utilizar durante el embarazo, pues son compatibles durante la lactancia. Solamente tenemos que tener ciertas consideraciones. En el periodo postnatal, ya cuando el bebé nació y todo es felicidad, se debe hacer énfasis en que no vamos a suspender el tratamiento. Algunos pacientes que solo toman ciertas medicinas pues, para lograr el embarazo, los que tienen síndrome antifosfolípido, que toman aspirina y heparinas, no la suspenden cuando nace el bebé. Claro, sí, al momento de la cesárea, el parto, etcétera, pero se tiene que reiniciar porque el riesgo de coagulitos y de tromos en la mamá también está involucrado después de que nace el bebé. El riesgo de una reactivación de la enfermedad, claro que está incrementada después de que nace el bebé. No es de que ya nació el bebé y me olvido de mí, ya no me tomo nada, al cabo que todo sale bien. No es así. Si queremos que el bebé esté bien a futuro, la mamá tiene que seguir estando bien para acompañarlo. Entonces vamos a revisar algunos de estos puntos. ¿Podemos utilizar en el puerperio o ya después de que nace el bebé antiinflamatorios? Sí, sí se puede. Ciertos antiinflamatorios, los que tienen menos vida media, en menor tiempo y en la mínima dosis posible, pero el obstetra nos va a ir diciendo, se toma tal antiinflamatorio a tal hora, tanto tiempo antes de la lactancia. Sí, sí se puede tomar. No suspender la hidroxicloroquina, es segura durante la lactancia. Puede haber una reactivación de la enfermedad en caso de que la suspendan, principalmente les digo en el caso del lupus. Continuar aspirina y heparina en el caso de síndrome antifosfolípido, de acuerdo al padecimiento por el tiempo que se lo indicó el hematólogo y el reumatólogo. En caso de que el paciente esté tomando anti-TNF, recordemos son esos de que Enbrel, Humira, Sims, etc. Si los utilizamos durante el tercer trimestre, el bebé no debe de utilizar ciertas vacunas que son hechas con virus vivos. Por eso tiene que haber la comunicación constante. Yo le aviso a la paciente, ¿sabes qué? La enfermedad estaba muy activa en el último trimestre, estuviste con biológico casi hasta el final, hay que avisarle al pediatra que no le vaya a ponerle la tuberculosis o que no le vaya a poner la de la polio, que es bioral, que son virus vivos, porque el bebé, claro que pueden hacer con las defensas un poquito más bajas, que esto va a ser transitorio, a los 6 meses ya podemos hacer un esquema normal. Y bueno, la evaluación del bebé tiene que ser con un pediatra con experiencia. ¿Por qué? Porque el pediatra tiene que saber qué va a buscar en los bebés de los hijos de mamás con un padecimiento reumatológico. Depende del padecimiento, aquí esto es muy general, cada patología o cada enfermedad tiene sus características muy específicas. Bueno, hay unas guías de uso de medicamentos durante la lactancia, no todo mundo sabemos todo y tampoco vean mal si su pediatra le dice, permítame tantito, déjame saco aquí mi computadora o saco mi celular para ver si el medicamento que usted toma es compatible. Es lo más correcto y es lo más honesto. Nadie conocemos al 100% los medicamentos que salen en otras especialidades. Hay varias páginas, los médicos tenemos nuestras propias guías o nuestras propias bases de datos donde podemos buscar. LACMED es una de ellas para medicamentos en la lactancia. Y bueno, el seguimiento es del reumatólogo posterior al parto. A veces llegan ya con el niño de 1 año y ya las complicaciones, quién sabe si las hubo o no. En conclusión, hable con su médico sobre la planificación familiar desde que se hace el diagnóstico. No solo una vez, sino cada vez que hacemos modificación del tratamiento tenemos que ir viendo si se puede o no modificar. El uso de medicamentos antes y durante el embarazo debe basarse en la evaluación que le decimos riesgo-beneficio. El médico debe explicarle por qué algunos medicamentos deberán continuar, no nada más porque yo digo. El médico debe de explicarle claramente y estar seguro de que el paciente entiende la necesidad de continuar ciertos medicamentos aun cuando estamos en remisión. Doctora, pues si tengo 6 meses en remisión con lupus, pues ya mejor me quito el Plaquenil o me quito el medicamento. No, tenemos que entender que durante el embarazo puede haber alguna reactivación. El embarazo sigue en estas pacientes,
se sigue considerando como de alto riesgo, deberá ser llevado por médicos con experiencia y esto tiene que ser con un equipo multidisciplinario. Actualmente estamos abriendo en el Hospital Universitario la consulta número 2 de la Clínica de Embarazo y Enfermedades Reumáticas. Estamos en coordinación con el Servicio de Obstetricia y bueno, está ya en agosto, ya formalmente arranca, aunque definitivamente pues ya tenemos varios pacientes con nosotros. Y este es un mural. Los que conocen a la doctora Cassandra Skinner han visto que en su consultorio podemos ver esas fotografías. No es gente que le manda saludos, ni es gente que la conoce y le manda resultados. La doctora Cassandra Skinner, desde que yo la conozco hace 10 años, tenía un interés especial en las mamás o en las chicas que querían embarazarse. Esto es el resultado de una larga carrera acompañando a varias mamis en la enfermedad y en el proceso del embarazo y en el posparto. Son las fotos de los bebés que ella les llama el milagro de vida. Y bueno, es todo por mi parte. Algunas preguntas. Gracias. Sí. Buenos días. Vamos a hacer sesión de preguntas y respuestas al final. Vamos a pedirle al doctor Flavio que pase, por favor, para que nos complemente con la parte ginecológica, el aspecto ginecológico de las pacientes. Vamos a darle una bienvenida al doctor Flavio. Buenos días. Gracias a la doctora Cassandra y a la doctora Lorena por la invitación. La verdad, en el departamento de obstetricia estamos muy contentos, a lo mejor más yo, de abrir esta consulta. Ya era tiempo de que lo organizáramos. Les voy a hablar nada más de algunos puntos, realmente no la parte ginecológica, más bien la parte obstétrica, que es lo que yo veo, la parte de embarazo. ¿Sí? Bueno, la plática la organicé en base a preguntas que mis pacientes generalmente hacen. Generalmente la paciente llega sin, lo más frecuente es que esté embarazada. Y lo malo es que algunas de estas preguntas se hacen ya después de que la paciente tuvo alguna complicación. Generalmente la paciente llega y pregunta si estando con una enfermedad reumatológica ella puede lograr un embarazo. Entonces, la pregunta es sí. El problema es que todavía entre médicos tenemos alguna información que no es del todo correcta. Ya comentaban las doctoras de que todavía hay gente que comenta que no deben de embarazarse, incluso todavía en la actualidad hay médicos que indican la interrupción del embarazo. Entonces, esto se pensó en algún tiempo, realmente no es así. Hay situaciones muy específicas que tiene que conocer su médico obstetra, ¿sí? Y que tiene que conocer su reumatólogo y todos los demás que intervienen. La realidad es de que esto es multidisciplinario, es un error pensar que todos sabemos todos. Tenemos también otro punto. La información es gratuita incluso para los médicos. Esto lo hace Secretaría de Salud, nos da estadística, entonces sí existen guías. ¿Sí? Existen guías y hay indicaciones de que esto es multidisciplinario. Bueno, la paciente también va a preguntar esto, puedo lograr el embarazo, pero ¿qué me va a pasar? ¿Sí? La realidad es de que todo esto es real, ¿sí? Mortalidad materna sí se incrementa, desafortunadamente, y aunque son poco frecuentes, está aumentada hasta un 20%. Muerte de los bebés también existe, ¿sí? Abortos, muertes fetales, preeclampsia incrementada, bebés que no crecen, todo esto es una realidad. ¿Cuál es el problema principal? Lo vamos a ver en las siguientes diapositivas. Una atención tardía y que no le damos la importancia que debemos. Generalmente la obstetra
piensa nada más en preeclampsia y hemorragia obstétrica como causa de mortalidad. La realidad es que de los últimos 5 años a la fecha, el grupo de muertes maternas por causas indirectas, es decir, patología fuera del embarazo que se agrava durante el mismo, es la principal causa de muerte. Tenemos estudios donde, si ustedes se fijan, en ningún lado aparece una enfermedad reumatológica como causa primaria de muerte. Sí tenemos muertes maternas, la última en la región fue hace algunos años de una paciente con lupus. Se subestimó la enfermedad por parte de médicos, por parte de paciente, y bueno, son las cosas que ocurren. Ahora, otra cosa que no nos dicen, aquellas indicaciones de suspender el embarazo, de interrumpir tan pronto se diagnosticaba alguna enfermedad reumatológica, vienen de los 60, donde la mortalidad de los fetos era cercana al 45%. Eso fue 60-65. Del 2000 a la fecha esto va en disminución, ¿sí? Actualmente se considera que anda entre el 17 y el 15%. Esto porque ya tenemos mejor terapia del lado de reumatología, mejor farmacología, mejor entendimiento del lado del obstetra, mejores cuidados neonatales. Entonces realmente no hay una justificación para una interrupción inmediata, y tampoco la hay para ir a interrumpir embarazos tempranos. Okay. Otra cosa, este es un estudio de aquí del país, este es un estudio mexicano, y lo importante, digo, generalmente no hacemos caso a lo mexicano, pero lo importante es que nos da un factor de riesgo que no consideramos. Tiene más probabilidad la mujer de primer embarazo, ¿sí?, la primigesta, de tener una reactivación, nada más hablamos de lupus, ¿sí?, que la paciente que ya ha tenido más embarazos. Tiene más posibilidad dentro de estas afectaciones que sea en los riñones, ¿sí?, y esto es algo que se tiene que considerar, y principalmente en primer trimestre, eso lo veré más adelante. Otra pregunta de las pacientes: ¿cuál es el momento ideal para embarazarse? La doctora Lorena ya les dijo cuál es el momento ideal, ¿sí? Una vez que fueron valoradas, una vez que se hace una estimación de riesgo, aquí nada más hablo de lupus, pero realmente de cada patología se tiene que hacer una valoración de riesgo, y ahí es cuando se puede dar una contraindicación de embarazo. Entonces, las pacientes con lupus nos preguntan, bueno, ¿y si tengo que me va a ir peor? Bueno, para lupus son estas las condiciones que ya comentó la doctora. Hay números que ya tenemos que conocer nosotros también, no nada más el reumatólogo y el nefrólogo, ¿sí?, en cuanto a proteinuria. Entonces hay otros datos que tenemos que manejar todos, pero les vuelvo a decir, esto es multidisciplinario y esto se tiene que tratar entre todos e incluso comentar todos en conjunto. La realidad es de que si la paciente no planea un embarazo, y desafortunadamente en la región esto es en más del 50% de los casos, le va a ir peor, va a tener más complicaciones. Este es un estudio en el que comparan un grupo donde no hay un embarazo no planeado, eran 32 pacientes, y resulta que todas, el 100%, tuvo complicaciones durante su embarazo con lupus. El otro grupo son 54 pacientes que tuvieron su consulta preconcepcional, que no suspendieron los fármacos que se les indicó, que se les dio un seguimiento adecuado, y pues resulta que nada más 12 de 54. ¿Sí? Entonces, un embarazo no planeado, un embarazo en el que no se trata por un médico, más bien por los médicos especialistas en la patología, bueno, tendrá más posibilidad de complicaciones. Otra pregunta, ¿el embarazo afecta a la enfermedad? Pues definitivamente sí, tanto el embarazo afecta a la enfermedad como la enfermedad al embarazo. Entonces, en cada una van a esperar ustedes diferentes complicaciones, eso lo tiene que saber su médico. Claro, habrá complicaciones por trimestre, habrá complicaciones en el posparto o después del nacimiento más bien, y en base a estas serán las indicaciones de sus médicos. Tenemos un problema grande en la región en la que muchos de nuestros pacientes con enfermedades reumatológicas son vistas por médicos que no están
acostumbrados a verlas, retiran fármacos, les dicen que pueden llevar el control con gente que no está acostumbrada a esto y tenemos más complicaciones, ¿sí? El problema en embarazo de alto riesgo es de que todo el mundo ve embarazo de alto riesgo hasta que la paciente se complica, entonces ahí hay que tener cuidado. ¿Qué complicaciones pueden ocurrir? Bueno, dependiendo de los anticuerpos que estén, ustedes esperarán algún tipo de complicación en particular. Generalmente las que más vemos son preeclampsia y sus agravantes, síndrome HELLP, afectación hepática, hemólisis, eclampsia, lupus neonatal realmente es muy raro, uno de cada 12 a uno de cada 20,000, la verdad yo nada más he visto 2, tanto cutáneo como bloqueos cardíacos, ¿sí? Entonces realmente lo que más veremos será preeclampsia, restricción de crecimiento y prematurez. Sonará muy poquito, pero realmente esas tres juntas representan la mayor parte de muertes maternas y muertes neonatales fuera de la enfermedad reumática, ¿sí? Una cosa importante, esto ya lo comentó la doctora Lorena, no me lo voy a brincar. Hay fármacos que no utilizaremos, pero tenemos que preguntarle al médico. Hay otros fármacos que aunque el médico familiar o el ginecólogo nos diga suspende, no debemos suspender, ¿sí? Hidroxicloroquina, por favor, no la suspendan. Desafortunadamente, el médico familiar es muy dado a quitar hidroxicloroquina, no todos, hay algunos que siguen actualizándose, pero son muy dados a quitar hidroxicloroquina y luego tenemos reactivación de lupus, ¿sí? Estas son las complicaciones, ya las mencionamos, afortunadamente no son tan frecuentes, desafortunadamente cuando hay complicaciones realmente algunas son muy graves. En cuanto a restricción de crecimiento, y se los comento porque de las fetales es de la más frecuente, podemos hacer tanto un diagnóstico por una fetometría adecuada, una ecografía adecuada, y podemos hacer una clasificación y una predicción de cuánto tiempo debe seguir embarazada la paciente, ¿sí? No es nada más ir y que te hagan un eco de 2 minutos, es ir a que revisen a tu bebé, es una evaluación hemodinámica del bebé y hay que tener un plan en base a lo que se tenga en esta valoración. Cuando se hace esta valoración en un bebé que no está creciendo, habrá varios tipos y cada uno de los tipos, conforme avanza el estadio, se acerca más al riesgo de muerte y al riesgo de prematurez. Cada uno de estos tendrá un tiempo determinado de nacimiento, ¿sí? Para disminuir el riesgo para el bebé. Pero esto requiere que el médico esté enterado de la enfermedad, que sepa que en algunos casos esto no va a funcionar con algunas enfermedades como preeclampsia, ¿sí? Y que no todos los bebés en este caso van a poder nacer por parto. Claro que tampoco, y de una vez se los digo, no quiere decir que todas las enfermedades reumatológicas tengan que terminar en cesárea. Muy bien. No sé qué pasó. Bueno, es muy diferente esta etapa para los dos a la etapa previa, ¿sí? En la etapa previa tenemos oportunidad de tratar a la paciente, de monitorizar al bebé y de hacer cambios. En la etapa que sigue, muchas veces ya no podemos hacer gran cosa. Mucho de esto depende de planeación, mucho de esto depende de que la vean varios médicos, pero esto tiene que quedar bien claro. No son estas enfermedades una indicación de interrupción inmediata del embarazo. Eso tal vez fue en los 60. Tal vez porque no todo el mundo lo hacía. Y tampoco es indicación de un nacimiento inmediato. ¿Será indicación de tratamiento inmediato? Sí. ¿De revaloración inmediata? Sí, pero no de interrupción del embarazo. Y bueno,
la paciente generalmente pregunta esto: ¿cómo va a ser mi control prenatal? Definitivamente multidisciplinario. Este es solamente un modelo de atención, ¿sí? Este es un modelo de Estados Unidos, en el que hay un reumatólogo que ve al paciente en las primeras 4 a 6 semanas del embarazo. Esto es lo ideal, no esperar al segundo trimestre. ¿Sí? Recuerden que hay fármacos que habrá que suspender, recuerden que hay fármacos que habrá que cambiar, ¿sí? Pero también aquí, aunque Estados Unidos no lo acepta, Inglaterra, España y nuestro modelo de atención sí, la atención es desde primer trimestre. La paciente, por dar un ejemplo, con síndrome de anticuerpos antifosfolípidos debe de empezar anticoagulación desde que se ve la frecuencia cardíaca del feto por primera vez a las 5.5 o 6 semanas. Desde entonces, no esperar hasta la semana 20, por eso puse este bebé. Hay un ultrasonido que se hace entre la semana 11 y 13.6, ¿sí? En el que podemos tanto hacer cálculo de riesgo para detectar bebés con problemas cromosómicos como síndrome de Down, como problemas a futuro como preeclampsia y restricción de crecimiento. Este lo hacemos aquí en el hospital, es parte de la consulta 12, ¿sí? Ese es parte del plan. Posteriormente serán otros estudios, un ultrasonido para valorar crecimiento, para valorar presencia o no de defectos congénitos, y también, aunque es poco frecuente, ya veíamos uno de cada 12,000 bebés que lleguen a tener bloqueo cardíaco congénito, ¿sí? Posteriormente se verá la paciente cada 2 semanas, ¿sí? Y se estará valorando crecimiento y demás datos de anormalidad. Uno de los problemas es de que no solamente es lupus ni anticuerpos antifosfolípidos, habrá otras patologías que se asocian a ruptura de membranas y a nacimientos pretérmino, y esto es algo que la paciente tiene que conocer y que su obstetra tiene que conocer también. Estos son los estudios que se van a estar solicitando, la doctora ya los mencionó. Crecimiento se valora cada 4 semanas mientras esté normal. Posteriormente es cada 2 semanas y se agrega una flujometría Doppler, y posteriormente estos estudios se hacen una vez que se tiene el diagnóstico. La diapositiva que sigue habla de factores de riesgo en la consulta de las 11 a las 13.6 y cómo en base a determinadas sustancias bioquímicas presentes en la sangre materna, marcadores bioquímicos y flujometría Doppler, podemos hacer un cálculo de riesgo de quién tiene más posibilidad de tener preeclampsia y restricción de crecimiento. Aquí, si la paciente no tenía diagnóstico, incluso se puede interrogar, se revisa y algunas veces se envía de la consulta del ginecólogo a la consulta de reumatología si hay duda en el diagnóstico. Pero otra de las características de este estudio es que algunas enfermedades reumatológicas aumentan el riesgo de preeclampsia y restricción de crecimiento, ¿sí? Esas van incluidas en el interrogatorio, que es parte de este estudio, ¿sí? Parte de un software que utilizamos, y se empieza aspirina a dosis baja, aspirina Protec, ya lo dijo la doctora, desde el primer trimestre. Entonces, ¿qué va a pasar después? Hablando del bebé que no creció como debía, el problema de estos bebés, ¿sí? El problema de estos bebés es que tienen cambios tanto en corazón como en sistema nervioso, como en arterias grandes como aorta. Estos bebés que nacen con muy bajo peso y con remodelación cardíaca, ¿sí? Tienen algunos marcadores desde el primer trimestre que nos permiten identificarlos. Ya decíamos 11 a 13.6. Vamos viendo que no llegan al peso que deberían de tener, ¿sí? Y bueno, aquí podemos hacer dos cosas: lo que generalmente se hacía, nada más verlos hasta que se complican y luego hacer que nazcan, o tener alguna intervención, ¿sí? Cuando hablo de intervención es principalmente el estudio Doppler que decíamos, la decisión de un embarazo, de una interrupción del embarazo planeada, pero también podemos hablar de este score cardiovascular que me permite saber qué bebé tiene riesgo de remodelación cardíaca a futuro. Hablamos del bebé en restricción de crecimiento en general, no nada más al que tiene lupus, ¿sí? El bloqueo cardíaco hacemos el diagnóstico por ecografía en modo M, ¿sí?
Pero ahí tenemos una ventana de oportunidad en la que vemos que si la paciente tiene restricción de crecimiento y no hacemos nada, pues su corazoncito sigue de la misma forma, un corazón que no es del todo funcional. Pero son los niños que a la larga tienen presiones arteriales más altas, son los niños que tienen tendencia a la obesidad, son el niño que tiene tendencia al síndrome metabólico, a la diabetes, a la hipertensión de joven. Se ha visto que podemos modificar esa historia natural si la paciente tiene lactancia, ¿sí?, no fórmula, lactancia, claro, dependiendo de la patología de los fármacos que utilice, por eso es importante la consulta, y agregando algún otro tipo de dieta, por ejemplo rica en omega 3, puede llegar a revertirse lo que ocasionó la restricción de crecimiento, ¿sí? De tal manera que de tener un bebé con estos problemas, ¿sí?, podemos llegar a tener un bebé prácticamente sano si esto se continúa y sigue su control de manera adecuada. Y después del nacimiento, ya para concluir, después del nacimiento no se terminan los problemas para ninguno de los dos, ¿sí? El bebé tiene que ser valorado por un pediatra que esté habituado a ver este tipo de pacientes, que vaya y busque la complicación específica de cada enfermedad. Y la paciente, hay algún tipo de paciente que requiere, por ejemplo, las de anticuerpos antifosfolípidos, anticoagulación, hasta por 6 semanas después del nacimiento. ¿Qué está ocurriendo? Que generalmente nos quedamos en el nacimiento y en el egreso de la paciente. Ya me dieron de alta, ya mi ginecólogo me quitó los puntos y se acabó. Tengo cita hasta dentro de un mes con mi reumatólogo. Ese es un error que estamos viendo más en los hospitales. La paciente tiene que tener indicaciones desde que egresa de qué fármacos va a utilizar, ¿sí? Tiene que quedar bien claro si va a haber lactancia, tiene que quedar bien claro por cuánto tiempo va a haber anticoagulación, y ya con todas estas preguntas resueltas, la paciente continúa sus citas con los médicos. Entonces, a manera de conclusión, el manejo de enfermedades reumatológicas no es nada más del reumatólogo, ¿sí?, en el embarazo. Tendrá que ser multidisciplinario, tendremos que apoyarnos en nefrólogos, tendremos que apoyarnos en cardiólogos, ya vimos contraindicaciones de lupus como hipertensión pulmonar, tendrán que apoyarse también en neonatólogos, en el médico materno fetal, y recordar pues de que no todos sabemos todo, ¿sí? Y